El doctor Rubén Gleason, en entrevista, nos recordó que a pesar de que las medidas preventivas que se están tomando en ciertos países para evitar la propagación y que están causando impactos económicos, no debemos alarmarnos como sociedad y entrar en pánico, pues, como nos explicará a detalle, esta enfermedad no es mortal para la mayoría de la población. Agradezco muchísimo a Rubén Gleason, doctor Rubén Gleason, otorrinolaringólogo, que platiquemos un poquito más sobre el coronavirus. Sí, debemos de conocer al enemigo para poder prevenirnos y enfrentarnos a él correctamente. ¿Cuántos tipos de coronavirus hay? Bueno, los coronavirus han existido siempre. Hay 4 familias principales de coronavirus: alfa, beta, delta. No es nuevo, no es nuevo. Se descubrieron alrededor de los años 1960, pero hay el grupo alfa, están muchos de los virus que causan parte de los resfriados comunes, gripas, catarros, aunque hay otros virus que también lo hacen. En el grupo beta, ¿sí?, es donde están estos coronavirus relativamente nuevos, como el SARS, como el MERS, y este coronavirus que se llamó novel por nuevo, se llama COVID-9, o ahora se llama SARS-CoV-2. Es el que está actualmente causando la pandemia que se ha declarado actualmente aquí en el mundo. Aquí estamos viendo las cifras en China, Italia, Irán, Corea, y viene actualizada esta página constantemente. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar que siempre ha habido infecciones respiratorias, somos seres humanos, somos susceptibles, y virus siempre hay. Y debemos nosotros saber que nuestra vía respiratoria va a ser más vulnerable ante los microbios que nos van a agredir en ciertas condiciones. Entonces, como forma general, después vamos a hablar de forma particular contra el coronavirus, debemos de tratar de hacer una vía respiratoria más fuerte, por así decirlo, para poder enfrentar cualquier situación respiratoria. ¿Cómo la hacemos más fuerte? Principalmente, nosotros tenemos que mejorar nuestras bases o nuestros pilares, nuestras bases o pilares de la salud. Entonces, vamos a empezar por tener el mejor estado nutricional posible, donde dentro de la base de la pirámide las verduras y las frutas son un pilar fundamental, en donde también debemos de tener una buena cantidad y buena calidad de proteína, porque de la proteína vamos a formar nosotros inmunoglobulinas, que son nuestros anticuerpos, y vamos a darle estructura también a nuestros glóbulos blancos, que a final de cuentas son lo que llamamos nosotros nuestro sistema de defensas. Entonces, el estado nutricional es una de las bases fundamental. Mejor nutridos, mejor nos vamos a defender. El paciente que tiene, al contrario, un proceso de obesidad, un proceso de desnutrición, son más vulnerables. Sí. Segundo, la hidratación. Tenemos que estar muy bien hidratados. La mucosa, las mucosas es como la piel por adentro. La mucosa va a ser más fácilmente invadida por los microbios si es una mucosa deshidratada. Seca. Entonces, seca. Entonces tenemos que mantener un muy buen nivel de hidratación, más quienes vivimos en unas condiciones de calor o estamos expuestos a aire acondicionado. Mantener buen estado de hidratación también va a hacer que todos los órganos, incluyendo la vía respiratoria, funcionen más adecuadamente. Sí. ¿Sí? Otra de las cosas importantes es recordar que el sueño es reparador. Tenemos que mantener nosotros nuestras horas, dependiendo de nuestros grupos de edad, adecuadas de sueño. Un individuo que tiene un buen sueño, que repone bien, su sistema inmunológico va a estar más fortalecido. Entonces, es un mal de nuestro siglo que tendemos a dormir menos horas. Vamos a tratar de dormir mejor para implementar más este sistema inmunológico. Al mismo tiempo, nuestra condición cardiopulmonar, cardiovascular, es fundamental. El paciente que tiene un mejor corazón funcionando, un mejor pulmón funcionando, que tiene mejor actividad física, va a tener menos riesgos de tener problemas. Mejorar nuestro estado de peso, estado metabólico, estado hormonal, e inclusive hasta tener un buen estado de ánimo y una buena actitud. El apanicarnos, el angustiarnos nos va a llevar a nosotros a un estado, ser más vulnerables también. Tenemos que reposar, mantener la calma para tener una mejor fortaleza inmunológica. Y por supuesto, nuestras medidas de aseo personal y comunitarias que nos han enseñado desde niños, las tenemos que fortalecer. Evitar fumar. Quienes fuman
tratar de disminuir el hábito del tabaquismo o los agentes irritantes, porque van a ser más vulnerable la vía respiratoria también. Hay grupos de personas que son más vulnerables a que los virus los infecten. En especial, los ancianos, los pacientes que tienen más de 60, 70, 80 años son más vulnerables. El personal de salud también, porque el personal de salud está en contacto con los pacientes. Los niños y las mujeres embarazadas, sin embargo, no se han visto tanto afectados los niños, pero definitivamente son grupos vulnerables porque ellos necesitan de nuestro apoyo para llevar las medidas sanitarias correspondientes. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas, obesidad, desnutrición, diabetes mellitus, pero en especial enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias como asma, bronquitis crónica, enfisema, tienen una vía respiratoria que es más vulnerable para este tipo de virus. Entonces hay que cuidarlos más. Los pacientes que tienen un sistema de defensas bajos, como los pacientes que tienen cáncer o que están en tratamiento de cáncer, son más vulnerables, y todos los pacientes que tienen problemas inmunológicos, artritis reumatoides, los pacientes que tienen insuficiencia renal, pacientes con cirrosis, todos estos deben de ser bien controlados. Nunca olvidemos a nuestros pacientes que tienen problemas psiquiátricos o mentales, que también son mucho más vulnerables. Mi mejor recomendación en este aspecto es seguir las medidas, seguir los tratamientos de sus enfermedades perfectamente bien. Si yo tengo una alergia, tiene que estar bien controlada. Tengo una diabetes, tiene que estar bien controlado. Tengo problema de corazón, tiene que estar excelentemente bien controlado. Eso es la parte inicial para tener un sistema inmunológico más fuerte y poder estar en las mejores condiciones de salud. Así es. ¿Okay? Así es una parte de las medidas de precaución, de prevención que debemos de tener. Eso que acabamos de escuchar. Y volvemos a insistir, el lavado de manos, el uso de gels. Ya en forma especial, como medidas de protección ante el coronavirus, por supuesto, nosotros primero tenemos que mantener la calma, informarnos oportunamente, seguir consejos, indicaciones profesionales, hacer caso omiso a rumores o alarmas y seguir las indicaciones de las autoridades del sector salud municipal, estatal y nacional. Sí. Hay páginas específicas en el gobierno de la República y ahí podemos encontrar fácilmente en la Secretaría de Salud y está abierto a la población general. Pero básicamente es el evitar los contagios, las medidas sanitarias. Entonces, vamos a evitar los contagios, en especial de las personas que están con enfermedades respiratorias. El lavado de manos es fundamental. Se ha hablado mucho de ello, por supuesto. El lavado de manos eficiente, con agua y con jabón, durante 20 segundos. O sea, no es así. No es un buen lavado, 20 segundos. Y en especial cuando nosotros estamos en contacto con otras personas, cuando salimos, cuando regresamos de la casa. Yo les recomiendo en casa inclusive lavarse las manos frecuentemente si tengo hijos, niños pequeños, para que ellos aprendan a que tienen que estarse lavando más frecuentemente. Sí. Eso es algo muy importante para poder evitar el contagio. El uso de los geles antibacteriales, tienen que tener básicamente geles bacterianos con base alcohol mayores a 60%, de preferencia 70%, para que son más eficientes para el control del virus. Yo le recomiendo más si tenemos la posibilidad de hacer el lavado de manos, pero si no, el uso de los geles antibacteriales, por supuesto. Evitar los contactos físicos. Nosotros somos latinos, somos besucones, apapachadores, ¿sí? Ahorita estamos en una situación en la que debemos de evitar todo eso y que nuestros saludos deben ser cordiales, alegres, con una sonrisa, viendo a la gente en la mirada, pero tratar de evitar ahorita el contacto físico que hacemos nosotros, el paso de una a otra persona de este tipo de virus. Así se contagia. Sí. De tocar o de agarrar cosas que fueron contagiadas. El contagio, básicamente, estos virus es a través de las gotitas que salen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, se llaman gotitas de flush. Ahí van los virus. Es difícil la transmisión del virus en sí, así en el aire. Tiene que llevar esa. Y si nosotros mantenemos con un paciente que está tosiendo una distancia de 1 metro, 1,5 metros, la posibilidad de tener ese contagio es mucho menor. La que tenemos ahorita más o menos. Ya es mucho menor esa posibilidad de contagio.
Pero si hay una persona que está tosiendo, pues de preferencia yo me voy a cubrir mi boca, mi nariz, y pues voy a tratar de estornudar o toser hacia un lado donde no haya algunas otras personas. El codo dicen mucho, ¿verdad? Sí. El codo interno. Para toser, si yo tengo tos y tengo estornudos, lo ideal es que nosotros tengamos pues, un Kleenex, más papel desechable Más que un pañuelo. Y con este es muy importante que si yo estornudo o toso, cubra nariz y boca y posteriormente desechemos ese papel que estamos utilizando y lavarnos las manos, por supuesto. Es más fácil que los virus se queden en pañuelos o en toallitas, en tela, pues se va a quedar ahí la bacteria, el virus más frecuentemente. Entonces nosotros debemos de evitar ese contacto directo de esa forma, ¿no? Voy a hacer una pausa ahorita para seguir platicando más lo que nos falta de platicar con el doctor Gleason, que la verdad ponga usted mucha atención. Estamos que estar al pendiente de los avisos oficiales y de las instrucciones que nos dan, como la que nos está dando el doctor Gleason en cuestión de sanidad. Me quedó tantito gel aquí en las manos, así que ahorita ya estoy así usándolo constantemente. ¿Los tapabocas quién los debe de usar? Bueno, cuando hay rumores y cuando hay pánico, sale la gente y compra. Y hay desabasto de cubrebocas. Los cubrebocas no son para todo mundo. Los cubrebocas los debe utilizar primeramente el paciente que tiene tos, que tiene fiebre, que tiene los datos de vía respiratoria, en especial cuando va a salir, cuando va al consultorio, etc. Porque si el paciente tiene síntomas, debe de quedarse en casa. Como en la península decimos, guardarse. Sí. Tiene que quedarse en casa. El que tenga síntomas, quedarse en casa. Si el paciente va a salir porque va al consultorio de un médico, porque va a decir, tiene que usar el cubrebocas para evitar... Desde salir de su casa ya para evitar estar regando los virus. El personal de salud tiene que utilizar cubrebocas. Ellos saben cómo utilizar cubrebocas. Un mal uso de cubrebocas sale contraproducente. No podemos estarlos poniendo, no nos podemos estar quitando, porque estamos tocando las manos, que también es con la cara, porque es uno de los medios de contagio. Entonces, no es para todo mundo. Ni es el que lo traiga, no se lo tiene que estar quitando, porque él se está... Y obviamente tienen un uso temporal, nada más de ciertos números de horas, o si ya lo toco, a veces ya pierde su efectividad. Inclusive los N95, que son los que tienen la mayor protección, no puedo utilizar uno de esos días o continuamente, no, por supuesto que pierde su utilidad. Sí. Y lo tienen que usar no nada más los médicos, el personal de salud que está teniendo. Y ya cuando tenemos casos confirmados de coronavirus, la persona que cuida al paciente también debe tener su cubrebocas. Si nosotros hacemos un desabasto de cubrebocas, no va a haber cubrebocas para el personal de salud cuando tenga que atender la emergencia. Entonces que tenemos que hacer un uso muy prudente de los cubrebocas. Y hay que saber que hay que tapar la nariz y la boca y inclusive podemos tener nosotros acceso de virus a través de las partes laterales. Hay algunos que tienen mayor protección que otros, por supuesto que sí. ¿La limpieza? La limpieza, tenemos limpieza de manos, ya platicamos, y de las superficies. Si yo soy un paciente contagiado y pongo mis manos aquí, estoy agarrando, pero van a la consulta, por ejemplo, pues pueden quedar los virus en la superficie varias horas. Entonces, para limpiarlos, puede ser simplemente con agua y jabón. Los aerosoles, como estos que tenemos aquí, nos sirven, pero inclusive también hay desabasto actualmente de eso. Entonces, las soluciones con agua, con cloro, pueden buscar en las páginas de la Secretaría de Salud, ahí vienen claramente una parte de agua, una parte de cloro. Con esta podemos nosotros hacer rociar las superficies. Obviamente hay que tener el cuidado de que no sean ropa que se pueda despintar o por el cloro. Sí, por el cloro. Sí. Y tratar de que el aseo de las superficies sea unidireccional. O sea, si yo estoy haciendo una limpieza, no voy a estar pasando por la superficie de esta forma, sino hacer una limpieza como hacemos las limpiezas en quirófano, ¿sí? Yendo hacia un lado para que vayamos barriendo. Y esa agua con cloro es suficiente para limpiar y desinfectar esas áreas y también los pisos, por ejemplo, ventanas, barandales, escritorios, recepciones, que es lo más importante. Tanto
en el hogar como en áreas públicas, en escuelas, en oficinas, es lo que tenemos que hacer. ¿Qué otras recomendaciones tenemos de Pues, las que estábamos platicando, doctor? Pues hay algunas otras recomendaciones. Ya, ¿qué hacemos? Bueno, si vamos al hospital, porque yo estoy enfermo, primero eviten llevar pacientes sanos. Es muy común que van a la consulta con un paciente enfermo y van acompañado de 3 hermanitos y la abuelita. ¿Para qué exponernos a los pacientes a los contagios? Hay que tratar de ir a los hospitales, a las clínicas, el paciente enfermo, solo. Si un niño está enfermo de lo que sea, del oído, del ojo, de lo que sea, sí, tiene que ir a su atención médica, pero tratar de evitar estar llevando a más personas. Personas sanas, que no tienen nada que hacer. Y los niños están tocando los botones del elevador, están tocando todas las cosas y tienen la posibilidad de contraer ciertas enfermedades. Entonces, evitar ir y evitar comer o tomar agua en los consultorios, en clínicas, solamente en las áreas que están designadas para esto. Ahora, si yo ya soy un paciente que tengo tos, fiebre, síntomas respiratorios, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, evitar el contagio con mis cercanos, con mi familia, con la gente de trabajo, con la gente de las escuelas. No hay que ir a la escuela, no hay que ir a trabajar y hay que acudir a atención médica o llamar a su médico de confianza. Y entonces sí, si yo estoy tosiendo, ahí sí mi cubrebocas para ir. Y si es posible tener la atención de cuando se hace la cita, decir tengo tos, tengo fiebre, para tomar las medidas correspondientes cuando llegue el paciente. Eso es importante. Y ya que va con el médico va a hacer una revisión clínica, una historia clínica y hacer diagnóstico es la clave fundamental, ¿no? El diagnóstico clínico. Hay muchas enfermedades que se parecen. De hecho, el coronavirus puede empezar como una influenza, como una gripe común y corriente. Varias se pueden confundir. Entonces, el médico clínico es el que va a ir haciendo esto y hay que hacer una evaluación epidemiológica para ver si aplica a hacer los estudios correspondientes que se tienen que mandar a la Secretaría de Salud. En su caso, corresponde. Repitamos los síntomas. ¿Temperatura? Los síntomas se pueden parecer mucho a la influenza, por ejemplo. Y el síntoma más común, más frecuente es tos, es una tos seca generalmente, y fiebre. Esos son los dos más importantes. Cuando el caso se está complicando, empieza a haber falta de aire, que le llamamos nosotros disnea, cuando ya está empezando a haber una neumonía. No todos los pacientes van a neumonía, los pacientes que están haciendo neumonía o complicaciones en general son los pacientes que decía que son más susceptibles, los más debilitados, con enfermedades subyacentes que se llaman comorbilidades, ellos son los más susceptibles. Pero cuando yo ya tengo fiebre, tos seca, decaimiento, estado general o falta de aire, ahí tenemos que ir a un servicio de atención de urgencias. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo los protocolos correspondientes que ha dictado la Secretaría de Salud para hacer diagnóstico, aislamiento y tratamiento oportuno. Pero avisamos antes de ir que vamos con esos Sí, síntomas. o si yo llego a un consultorio, si yo llego a un hospital, pues en la recepción debe haber gel antibacteriano y si no tengo un cubrebocas, en ese momento se le debe de proporcionar un cubrebocas al paciente enfermo en especial. Así es. Son las reglas del juego que tenemos que jugar todas. Son las reglas del juego y seguir las indicaciones que nos vayan dando a través de los boletines informativos todas las autoridades del sector salud. Esa es la clave. Hay que acordar que el coronavirus no ha llegado a nuestro estado, pero tenemos que cuidar nosotros como personas, tenemos que cuidar nuestras familias, tenemos que cuidar nuestra sociedad y tenemos que cuidar nuestro destino turístico. Porque está en manos de nosotros, está en nosotros el prevenir. Si todos los quintanarroenses y todos los cancunenses y todos los playenses hacemos estas medidas, vamos a tener en nuestro poder el limitar este tipo de virus afecta a nuestra comunidad. Y si tenemos un Cancún, un Quintana Roo libre de estos virus, pues vamos a poder enfrentar esta situación más fácilmente y va a ser menos vulnerable nuestro destino turístico. ¿Está en manos de nosotros? Está en manos de nosotros porque todavía no tenemos nosotros aquí los casos activos. Entonces, yo creo que las medidas de prevención deben de establecerse inmediatamente y debemos empezar con los saludos con nuestros amigos. Nos vamos a despedir hoy, nada más saludándonos de lejos, por supuesto, y
informándonos. La información es día a día, porque lo que hoy es una cosa puede cambiar mañana, puede estar cambiando pasado mañana. Nosotros los médicos también tenemos que estar con una información y una educación continua para poder enfrentar esta situación. Invito a los médicos generales, a los médicos familiares, a los médicos pediatras, a médicos de urgencia, todos los médicos que tenemos contacto con pacientes con infecciones respiratorias, estar atentos. Hay norma oficial sanitarias y normas especiales que el sector salud está publicando día a día. Informémonos para poder nosotros diagnosticar, aislar y tratar oportunamente a estos pacientes. Recuerda estas medidas de prevención respiratoria. Mejora las condiciones generales de salud personal, familiar y comunitaria. Mantén un excelente estado nutricional. Abundantes verduras, frutas con buena calidad de proteína. Ingesta de vitamina C natural, cítricos, guayaba o vitamina C farmacéutica. Mantener un excelente nivel de hidratación. Abundantes líquidos. Cumplir rigurosamente con la cantidad de reposo y sueño de calidad. Adultos de 7 a 8 horas mínimos. Adolescentes de 8 a 9 horas. Niños 9 a 11 horas según la edad. Mantener la mejor condición física cardiopulmonar, control de peso y estado metabólico y hormonal. Mantener una buena actitud y estado de ánimo. Y sobre todo, no fumar y evitar irritantes inhalados. Pues ya lo acabamos de compartir con ustedes a través de este programa. Yo creo que el mensaje es: tengamos más higiene, seamos más limpios, comer frutas y verduras, proteínas, poquito de vitamina C, 500 miligramos para los adultos, 100 miligramos para los pequeños, y realmente no saludarnos de mano ni de beso. Yo creo que ya es la prevención. En el mundo están sucediendo muchas cosas. En México no ha habido ninguna persona que fallezca. Creo que llevamos 11 o 12 casos nada más simplemente, pero ninguno de ellos grave. En Quintana Roo hasta ahorita no hay ningún caso. Así es que hay que cuidarnos, hay que ser más limpios, lávense las manos con más frecuencia y tenga mucho cuidado. Y les recuerdo, estos son los teléfonos para cualquier aclaración que usted tenga. Cualquier duda, comuníquese a estos teléfonos que están en pantalla. Por favor, es muy importante cuidarnos y ser higienes y no cundir el pánico. Y por favor, sigan los datos oficiales. No haga caso de otras cosas. Nada más, la información oficial es la válida. Por favor, lávese las manos.